A ver, lo primero que hay que aclarar es que locura no es una categoría del campo de la medicina, no es una categoría del campo de la psicopatología. Locura es una categoría social. Quiere decir, es la forma en que una sociedad moderna construye una cierta representación y una serie de prácticas en las cuales encuadra a determinadas personas que va a considerar habiendo perdido la razón o estando locas. Dentro de esas personas hay de todo. O sea, puede haber una persona que tenga hasta un cuadro delirante y sin embargo no es considerada loca, y puede haber una persona que simplemente reacciona lo que como debiera reaccionar a una situación extrema y se lo considera loca. Entonces, la locura es un espacio que se crea socialmente para colocar a determinadas personas. Otra cosa es hablar del proceso de salud-enfermedad. Ahí yo suelo negarme a hablar de salud mental y enfermedad mental porque en realidad me manejo con una concepción integral del proceso de salud, enfermedad, cuidado o de salud, enfermedad, atención, y entonces para mí no hay enfermedades orgánicas y enfermedades mentales. Siempre está en juego el cuerpo, siempre está en juego la subjetividad, una persona puede tener una enfermedad infecciosa, sin embargo para abordar la atención de esa enfermedad infecciosa, pongo un ejemplo, una persona con HIV, hay que pensar también en lo que esa persona siente, vive, cómo se establecen sus relaciones. Ya está probada la relación entre las condiciones subjetivas, la psicología y el sistema inmunitario. Y por cierto, eh, a mí me parece estéril discutir si una enfermedad es entre camillas del cuerpo o de la mente, porque no trabajo en las categorías mente-cuerpo. Ahora sí, hay algunas problemáticas complejas que afectan en mucho la forma en que una persona se vincula con los otros, se vincula socialmente, la forma en que construye su discurso, y estas son las que se suelen colocar en el campo de las problemáticas de salud mental conjuntamente, según la última Ley Nacional de Salud Mental, con las que son las problemáticas de consumos de sustancias psicoactivas, digamos, ¿no? Pongámoslo en estos términos, las problemáticas de consumo en general. Entonces, el campo de la salud mental, lo que caracteriza lo que nosotros llamamos salud mental, es un campo de prácticas sociales que tiene un núcleo central, que es que la modernidad instituyó una forma asistencial para estas personas, así consideradas locas, que consistía en el encierro. Y lo que está en discusión hoy en día, lo que está en debate hoy en día, es por un lado cuáles son los derechos y las potencialidades de estas personas y cómo se desmantela esta lógica asilar manicomial con la cual se ha trabajado durante varios siglos y que ha producido de alguna manera una hiposuficiencia jurídica, es el término que utiliza Alfredo Kraut, o sea, una ausencia de derechos y tratamientos muchas veces de ellos más graves que la enfermedad misma en las personas que quedaban sometidas a ello. Esta ley tiene antecedentes que casi te diría están en la polémica de los higienistas mentales a principios del siglo XX, cuando hacen los primeros cuestionamientos a las condiciones de internación. Se continúa probablemente con experiencias alternativas como la experiencia de Goldenberg en el Lanús, después de, ya estamos hablando del 50 y pico, de la segunda mitad del siglo pasado. Tiene antecedentes muy importantes en la década del 70. Si uno lee revistas de la Asociación Argentina de Psicólogos de la AMBA de esa época, hay todo un debate sobre la necesidad de reformar las prácticas en salud mental. Tiene un antecedente también a nivel internacional de cuando, podría decir, en la segunda mitad del siglo XX, la confluencia entre la aparición de un fuerte énfasis en la cuestión de derechos, la confluencia de movimientos sociales alternativos pugnando por ampliar derechos a conjuntos poblacionales que no los tenían, y la aparición de la psicofarmacología, que dio la doble posibilidad de contener para bien y para mal la problemática, abrió toda esta cuestión de las políticas en salud mental, reformando los modelos manicomiales anteriores, conjuntamente con que aparecen además sistemas de salud universales. Entonces, se, 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 se transparenta la problemática de la internación psiquiátrica. Tiene un antecedente acá en los movimientos, como dije, de la década del 70, tiene antecedentes en los movimientos antimanicomiales internacionales a principios del siglo XXI,
la Organización Mundial de la Salud publica un documento que se llama Salud Mental más necesaria que nunca, y vuelve a hacer énfasis en el campo de la salud mental, y finalmente todo esto va a confluir durante el periodo del gobierno kirchnerista en la presión de algunos actores sociales nuevos en el campo de la salud mental, como es el caso de los organismos de derechos humanos y las organizaciones de usuarios. Este proceso está recién, por decirlo de alguna manera, instalándose, y con el cambio de gobierno, de alguna manera se han reforzado algunos indicadores de que esos actores poderosos vuelven a investir para tratar de descalificar la ley de salud mental por la vía no tanto de derogarla, porque derogar una ley le costaría, creo que al gobierno, un costo que necesita, es una acumulación que necesita para otras cosas más importantes ahora, digamos, sino que lo que se trata es de irla como deshilachando. Entonces lo primero que se hizo fue derogar la resolución por la cual se reglamentaba cómo se iban a crear las nuevas instituciones de internación psiquiátrica. Eso se derogó. Lo segundo que asistimos es una especie de debate reinstalado, que se intenta reinstalar para separar adicciones del campo de la salud mental. El artículo 4 de la Ley de Salud Mental, que establece que las personas con consumos problemáticos van a ser tratadas como pacientes mentales en el campo de la salud, y esto forma parte de un proyecto de volver a la penalización y la internación involuntaria. Acá quiero hacer una aclaración. Se dice que la ley prohíbe la internación. No es así. La ley de salud mental permite la internación involuntaria. Lo que pasa es que la rodea de, por decirlo de alguna manera, de recaudos legales para evitar los excesos ante una medida que se considera extrema, como es la privación de libertad. Antes era fácil internar y era muy difícil externar. Entonces, el error anterior era que más de una oportunidad, creo que hay un libro de Galende que se llama Psicoanálisis y Salud Mental, que muestra el caso de un paciente, el caso Santiago, entra por un episodio de violencia en un episodio agudo y se pasa 15 años en un hospital psiquiátrico. Una persona que quizás debió haber salido en un mes, digamos, ¿no? Porque la ley desplaza de la idea de peligrosidad del Código Civil del siglo XIX, desplaza a condición de internación involuntaria a riesgo cierto e inminente. La tercera afectación a la ley, y me preocupa más porque no viene del campo de la salud mental, es que recientemente se acaba de modificar las normas de trazabilidad de medicamentos. Quiere decir, eso que se estableció creo que desde el 2010 o 2012, de hacer un seguimiento estricto de los medicamentos en su trayectoria para evitar que entren en mercados ilegales o que se le hagan reproducciones innecesarias, etcétera, etcétera, y al sacar entre los medicamentos que se sacan de la trazabilidad para responder obviamente a una demanda de los laboratorios, están casi todos los psicofármacos de uso más frecuente. O sea que por un lado estamos en la lucha contra la droga y por otro lado vamos adelante a liberalizar los psicofármacos, todo lo cual me parece un problema de salud mental. Hay personas a quienes la psiquiatría diagnostica como psicóticas. La característica de estas personas, hago esta aclaración porque los cuadros psicopatológicos son herramientas que utiliza la medicina y la psiquiatría, no son cosas que la gente es. ¿Mm? Ese es el tema. Hay un psiquiatra, ese me pareció excelente, un psiquiatra con el cual trabajo yo, estaba haciendo el certificado para discapacidad de una mujer que a su vez es una mujer muy inteligente, y entonces ella, leyendo el certificado, le dice, ¿qué es esto? ¿Qué quiere decir esquizofrenia paranoide? Que era el diagnóstico que él había puesto. Y entonces él le dice, es el nombre que nosotros le damos a estos problemas que vos tenés y con los cuales estamos trabajando. Entonces una persona no es psicótica. En todo caso, una persona tiene una serie de características, y algunos de ellos dificultades pueden ser, y una forma de andar por el mundo, como dirían los fenomenólogos, que la medicina, la psiquiatría, diagnostica como psicosis para poder intervenir en ello. ¿Mm? Hecha esta salvedad, la característica de las personas que la psiquiatría diagnostica como psicosis en general suele ser la aparición de síntomas delirantes, donde de alguna manera, como diría una de ellas una vez, cuando uno está en esa situación, se mueve en un mundo que no puede compartir con nadie. ¿Mm?
Entonces, a mí me gusta muchas veces utilizar las palabras de la gente para describir su situación. Hay el debate, algunas cuestiones hoy, por ejemplo, las personas que escuchan voces, que han hecho una asociación internacional, que dicen que ellos, que se llama, es un movimiento internacional, porque algunos de ellos dicen, y dicen específicamente que nos diagnostican erróneamente como esquizofrenia, que la característica de ellos es que escuchan voces, y que lo que hay que hacer es aprender a vivir con las voces. A lo largo de mi práctica profesional me tocó intervenir en una situación de una persona que tuvo una operación de, esas operaciones que se hacen de epilepsia temporal, digamos, ¿no? Y que después de la operación empezó a escuchar voces. Y fue a raíz de esto, porque no era una persona que había tenido síntomas psicóticos de escuchar voces hasta ese momento. Los empieza a tener a partir de una intervención quirúrgica. Entonces es ahí cuando yo empiezo a relacionarme con esta gente del movimiento de escuchar voces. Entonces, eh, yo no sabría decir si, no querría entrar en las múltiples formas en que se debate la psicosis, desde el psicoanálisis y la ubicación en el complejo de Edipo con una concepción estructural hasta la cuestión neurológica, etcétera. Es cierto que los cuadros, los momentos agudos de la psicosis, los momentos en los cuales la persona, como bien diría esta mujer, está sin poder compartir ese mundo con nadie, eh, son momentos en los cuales es necesaria, puede ser inclusive necesaria la internación, y también es cierto que buena parte del sufrimiento de esto puede ser aliviado con la medicación y que hay herramientas para ello, pero también es cierto que cabe preguntarse cuánto del sufrimiento que una persona diagnosticada como psicótica o esquizofrénica tiene justamente por la estigmatización social que hay a la locura. O sea, yo suelo decir que una persona en el momento del delirio, cuando siente que se derrumba el mundo, que si parpadea se acaba el universo, cosas por el estilo, ese sufrimiento está fuertemente ligado a lo que la psiquiatría define como la psicosis. Pero cuando no sabe cómo decirle a una persona con la cual está empezando una relación amorosa que toma medicación antipsicótica, ese sufrimiento está ligado al estigma.